Bueno, hoy les hablaré del arte románico, el arte gótico y el arte protorrenacentista. Lo primero que salta a la vista es diferenciar pues o tener en cuenta que el arte románico y el arte gótico tienen una gran influencia de la religión como su fuente de inspiración, a diferencia pues del arte protorrenacentista, ya que en el protorrenacimiento pasa su foco de atención pasa de ser la religión a ser el hombre propiamente. Por eso es que se habla de un antropocentrismo o de que el hombre es el centro del universo. Debido a las diferencias pues, de entre estos tres artes, pero teniendo en cuenta pues que entre el arte románico y el arte gótico existe un punto en común que es la religión, dividiré pues la explicación de dichos artes iniciando con las diferencias entre estos dos últimos, o sea, el gótico y el románico, tanto como su escultura, su arquitectura y la pintura. Y ya por último dejaré el Renacimiento para explicarlo por sí solito. Bueno, lo primero a destacar en la arquitectura románica es el hecho de que la sociedad está dividida en tres partes. O se es campesino, o se es monje, o se es un guerrero. Y debido a esa separación, se trata de un arte como muy rural. Entonces las edificaciones importantes, o mejor dicho, pues las edificaciones más elaboradas eran como las iglesias. Todo giraba en torno a una iglesia. Entonces, si vos ibas a un pueblo, el único edificio que se iba a ver así grande por encima de los otros iba a ser la iglesia. Entonces ahí ubicabas que ese era como el centro del pueblo. Dichos edificios eran como muy pocos iluminados y muy pequeños. Dichos edificios eran muy poco iluminados, con la característica de que sus plantas estaban basadas en la cruz latina. Y eran poco iluminados porque carecían pues de muchas ventanas, muchos ventanales. Todo lo contrario pasa con el arte gótico, eh, exceptuando pues la religión, ya que la división de la sociedad que existía en el románico va a mutar porque surge una nueva clase social que se conocerá como la burguesía. En las edificaciones del gótico veremos mucha luz y como grandes alturas y grandes ventanales, a diferencia del románico, ya que se verán, hay un cambio pues en la arquitectura como tal, y es que los arcos pasarán a ser como más apuntados, y eso hace pues que las edificaciones se tornen más grandes, a diferencia pues del arte románico, que sus arcos eran como a medio punto. También debido pues a los grandes tamaños se le da la importancia de la luz y surgen pues las vidrieras, que también se utilizaban o se empezaron a utilizar como medio para contar relatos bíblicos, tal como por ejemplo en la abadía de Saint Owen, donde en una de sus vidrieras se relata pues cómo fue la anunciación de la Virgen María. Bueno, respecto a la escultura, en el arte románico veremos que debido pues al interés en que las obras transmitieran o simbolizaran algo y un relato pues bíblico, se deja de cierta manera como a un lado la representación 100% fiel de la anatomía de las cosas de las cosas o de las personas que se dibujaban, que se esculpían. Además, también podemos observar pues que en la escultura románica va a estar sujeta a como un marco, haciendo pues que las esculturas se observaran no como un cuerpo individualizado, sino más bien como decoraciones de los edificios, de las edificaciones pues de en ese entonces. Por otro lado, en el arte gótico, este sí se preocupa, obviamente sin olvidar la religión, de tener esculturas humanizadas y naturalistas. Y la escultura, a diferencia del románico,
se empieza a salir de la denominación de decoración y se empieza a ver como más, un poquito más individualizada, ya que se empieza a independizar la escultura del marco arquitectónico de las edificaciones. Por otro lado tenemos a la pintura. Bueno, la pintura románica, al igual que pues su escultura, le importa mucho lo que se quiere contar. Se trata de pinturas como muy tiesas, por llamarlo de alguna manera, ya que los movimientos pues no eran su fuerte. Los movimientos de los personajes que se retrataban no era como lo que más le interesaba a la pintura románica. Además de que la representación de los tamaños no se compadecía como con la realidad, porque por ejemplo si un personaje que se estaba retratando tenía una mayor importancia, entonces se le dibujaba más grande, mientras que si el personaje como carecía de importancia, se hacía un retrato más chico de ese personaje. En el gótico, por el contrario, se priorizó mucho, por ejemplo, el tema de la decoración, ya que en las obras pues se puede ver como fondos de paisajes, o si no eran fondos de paisajes, también tenían como fondos con elementos como arquitectónicos y entre otras cosas pues. Aquí pues en el arte gótico también se da el tema, como ya lo había dicho, pues el tema de las vidrieras, las cuales daban como luz al interior de las edificaciones, debido a que esa luz, o mejor dicho, en esa época se observaba esa luz que entraba a las edificaciones como Dios manifestándose en la tierra. Entonces eso es algo que va a ser como muy importante pues en el gótico. Eh, bueno, como ya también lo había dicho, una de las condiciones históricas pues que dieron ese cambio del arte románico al arte gótico fue ese como rompimiento de la división que se da en la sociedad antes, o sea, el del campesino, el guerrero o eh, o el monje, ya que aparece una nueva clase social conocida como la burguesía. Además, otro factor que también influyó pues a la llegada de, otro factor que influyó a la llegada pues del gótico fue la llegada de la peste negra, que ocasionó también pues un cambio en las preferencias a la hora de pintar, esculpir y edificar. Pues un cambio que, como ya se había advertido, pues no es un cambio así estrepitoso, sino que es como va pasando suavemente. Bueno, ya analizados pues los artes románico y gótico, que analizar pues el estilo o arte proto-renacentista. Lo primero que hay que destacar es lo que ya se había dicho, o sea, nace una nueva clase social y esta es la que va a impulsar o va a dar esos cambios que poco a poco van cambiando de gótico a renacimiento temprano. Eso es en razón pues de que esta clase burguesa pregona mucho por el individualismo, pasando pues de un arte como teocentrista a un arte antropocentrista, como ya se había dicho antes. Eh, en esta época también surge de nuevo la filosofía, pues retornando a los clásicos, debido pues a que ciertas escuelas se dedicaban a traducir dichos textos. En esta época también la belleza juega un papel muy importante, ya que, como se había dicho, el hombre será como el centro de todo.